Buenas, buenas. Ay, para que no puedo sacar el volumen. Ay, esa música tétrica. Ahí está. A ver. A ver, a ver. Mientras vamos esperando que se sumen las chicas. Hoy tenemos un re lindo vivo. Ay, para que no puedo sacar el volumen. No puedo sacar el volumen de la compu. Ahí está, muy bien esa tecnología. Bueno, a ver, ¿dónde andan mis compañeras, mi invitada? Va llegando gente al baile, espero que tengan el mate. Vamos agregando, vamos saludando. Aténdeme, Rocío. Ahí voy, Jessy. Ahí voy. Ahí está. Jessica, ayuda. Aceptar. Está, Jessy. Ahí está, por fin. Me habías Jessy, dejado colgada. no ando muy amigada con la tecnología. 30 grados. ¿En Yo a los 30 serio? grados funciono a media máquina, sí, Ay, qué 30 lindo. grados. No, acá 19. Acá no, No, acá yo. O sea, es que es al revés en este caso. Yo con 30 grados estoy no. feliz. No. Con A 10. mí mátenme. Ay, no. Bueno, Jess, qué lindo verte. Hace un montón que no te veía. Es Hace un verdad, hace montón, un montón, montón. montón. Hace un Hace un montón que montón, no nos vemos. montón. Buen día, buenas tardes a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buena semana, buena vida, buena vida. Sí, viste que yo venía con mucha energía y tuve que clavar así un stop. Que, ¿Por qué? eh, Nada, no, porque estaba cansada, porque llegó un punto de manía, de mucha energía, y de repente dije, no, yo necesito dormir 20 minutos o que se dice. Y ahora, La siestita matadora. claro, pero necesitaba como, bueno, creo que necesito descansar. Y me apagué como pop. Pero estoy fantástica, ya estoy Bueno, pronta con mate con yuyería. ¿Listo? bueno, ¿Cómo yo estoy andás? muy contenta por este vivo porque la Véndeme, conocí a véndeme. Ro la conocí a Ro hace un tiempo haciendo un curso de accesibilidad cultural sobre discapacidad. Y cuando le conté mi historia y ella me contó su historia, hicimos match. Siempre yo anda a las andadas. Eh, y me parece muy, muy lindo lo que hace, me pareció muy linda su historia, que pronto nos va a contar, pero sobre todo cómo llegó a esto de la arquitectura accesible. Y cuánto hemos hablado de todo esto, ¿no? En estas semanas, de la accesibilidad, de la discriminación, de los acompañantes. Creo que la parte de esta pequeñísima parte de acompañantes va a marcar la diferencia en este vivo. Sí, me parece también copado antes de que se una ella, que recordemos que en la página de Escleroamigos pueden encontrar los diferentes Hablemos donde están las perspectivas de cada uno de nosotros acerca de determinado tema. Está la perspectiva de Carl, la perspectiva de Paco, la tuya y la mía, por supuesto, pero bueno, con tu trabajo está todo posteado juntito y nos parecía que era interesante aportar diferentes como miradas y visiones, sin siquiera ponernos de acuerdo, sin debatirlo, pero simplemente lo que nos salía ante determinadas temáticas, como los acompañantes, como la discriminación, como cada una de las cosas que fuimos haciendo en los Hablemos que pueden ver en todo, en Esclero Amigos. Ahora, lo que vos hiciste con ella tuvo que ver con la accesibilidad, y en qué sentido, como discapacidad y accesibilidad, desde qué puntos de vista donde Bueno, la conociste. primero que nada era sobre accesibilidad cultural, o sea, en los ambientes Ok. culturales, qué tipo de accesibilidad había y si había gente haciendo, con discapacidad, haciendo cultura. O sea, no es solamente el acceso edilicio, sino el acceso contra las barreras de discriminación con respecto a la gente que tiene discapacidades o incapacidades para llegar
Así Ok. que, bueno, fueron jornadas que se hicieron, creo que fueron 3 o 4 días, donde había talleres, donde había de todo. La verdad que estuvo increíble, y aprendimos un montón. Y bueno, pudimos compartir, chismosear, ir y venir, y bueno, nos hicimos medias amigotas. Y bueno, y ahora quiero presentar a ella porque quiero que ella se presente. Y quiero que pierda ¿Qué? el quickie. Quiero que pierda el ¿Cómo quickie, porque Quickie? no la ¿Cómo vamos a Quickie? matar. Claro. La vamos a No, al presentar. contrario. Así que ahí le invito, esperando que se una. Espero que no se ponga nervioso. Bueno, anda contando quién es. Bueno, ahí entró. ¡Hola, Ro! Hola Ro, ¿cómo Hola, Ro. estás? Bien, te presento a Jessica y te presento a los escleroamigos que andan todos por acá saludando. Bueno, Bueno, ahí no sé les si vamos a poder ahí les sacar el miedo, pero vamos a intentarlo, así que. Pero sí, nena, pero sí, acá somos todos amigos, vos tranqui. Les estuve chismoseando un poco cómo nos conocimos, en qué ámbito, eh, y no quise dar demasiados detalles porque quiero que los des vos de cómo llegaste a ser una arquitecta accesible y en qué se basa Accesible. tu trabajo. Sí, Dale. Bueno, a nosotros, bueno, como dijiste vos, Ron, en realidad nos conocimos en un congreso de accesibilidad cultural, en donde ella se presentó y dijo, yo tengo una página, Esclero Amigos, y yo me quedé como, Esclero, no, no puede ser que sea así tan justo, tan cósmico el universo. En un break me acerqué a vos y fue como que, nada, te dije, mirá, yo llegué a la accesibilidad por la esclerosis múltiple. Yo soy hija de mi mamá Andrea, tuvo esclerosis múltiple, la diagnosticaron cuando yo tenía 7 años, y a partir de ahí empezó mi conexión con lo que es no solo la esclerosis múltiple, sino con la discapacidad en sí, y también lo que implica, ¿no? Tener un familiar con discapacidad, las barreras sociales que hay, como cómo pega en la infancia el tener que pasar a ser niño barra cuidador barra persona que acompaña a una persona con discapacidad, más allá de cuidar, uno es acompañante. Así que todo comenzó ahí, con 7 años. No sé cómo llegué especialmente a la arquitectura. En parte fue porque a mí a los 8 años me tuvieron que sacar un riñón, en un hospital de acá de Córdoba, un hospital provincial. En ese momento a mí me internaron en un segundo piso y para ese entonces mi mamá ya tenía la esclerosis múltiple muy avanzada, ya era usuaria de silla, y en ese momento el hospital estaba con los ascensores fuera de servicio y no tenía rampas, entonces mi mamá no pudo ir a visitarme a la sala de espera, no podía acceder directamente al hospital. Y ahí yo me quedé con bronca, ¿viste? Porque, qué sé yo tenía 8 años, me acaban de sacar un riñón, tenía dolor, tenía miedo. ¿Qué es lo que querés vos con 8 años? Mamá, ¿viste? Y mamá no estaba. Y yo en ese momento no te podía hablar de accesibilidad o de arquitectura, yo solamente me acuerdo haber dicho que yo quería hacer casas con rampas, y eso era todo. Y bueno, nada, ¿viste? La vida te lleva. Después más grande descubrí que existía la arquitectura y dije, es por ahí, me metí, y cuando me metí ahí también fue como un golpe un poco bastante duro en realidad, porque yo entré esperando respuestas de accesibilidad y vamos a ser honestos, lamentablemente no se habla de accesibilidad de la forma en la que se debería, se habla no de accesibilidad como un concepto, sino de accesibilidad como normativa, y como normativa implica que se habla como números, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general la discapacidad termina siendo un 2% de claro. butacas, un 2% de estacionamiento o un 8%, una pendiente del 8%, una pendiente del 10%. En ningún momento sentía que me estaban dando respuestas a lo que yo quería, sino que me estaban dando una receta, ¿viste? Era hacer ABC, listo. Así que nada, después de todo eso ya estaba ahí a un momento en el que estaba en tesis, mi tesis intentó abarcar la discapacidad, y me acuerdo haber tenido un momento de quiebre con Kate. Kate era mi compañera de tesis en ese momento en el que, viste que vos decís, no me quiero recibir porque un poco te da miedo el salir a Sí. la calle, y fue como dijimos, no me quiero recibir, no me veo en ningún lado, no me veo en obra, no me veo en esto, en esto otro.
Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo quiero trabajar en discapacidad, no sé cómo, porque como que todo el mundo lo primero que te dice es, eso no te va a dar plata, Ujú. ¿viste? Si no hay trabajo de eso. Y nada, era plena pandemia, 2020, yo creo que los teléfonos nos escuchan, estoy convencida de que los teléfonos nos escuchan, porque esa misma semana me apareció una publicidad en Instagram que me decía sobre un posgrado en accesibilidad en España. Yo dije, yo no me puedo ir a España, no me lo puedo costear lamentablemente por una cuestión económica, pero de repente lo que yo quería tenía nombre. Así que como entré a este mundo, ya fue entrar a Google a poner accesibilidad y diseño universal, qué es, y fue encontrar posgrados, charlas, era plena virtualidad, o sea que podía acceder a cualquier plataforma virtual a educarme y acá estamos 2 años después, ya trabajando de lo que yo pensaba que era imposible, pero sí se pudo. Qué Bueno, caminito, niña, qué caminito. estamos convencidos de que cuando realmente se desea con fuerza se puede, pero no está yo, en esta la parte y ahora volvemos a tu camino, que vos dijiste, decís, es imposible, sonaba imposible, no es imposible, se activan cosas en el cerebro increíblemente que te van mostrando caminos que nunca habías visto, así que sí, es posible y es súper admirable. Y lo fantástico es cómo vos determinaste de muy chica, a partir de lo que de lo que le pasó a tu mamá siendo acompañante y de una carencia en un momento determinado, qué era lo que vos querías hacer. Y yo te quiero preguntar que si alguna vez pensaste qué hubieras hecho si no hubieras tenido una mamá discapacitada. En realidad nunca me lo planteé, más que nada porque yo tenía 7 años, ¿entendés? Es como que mi vida fue aceptar de que yo vivía con una persona con discapacidad. Tengo muy pocos recuerdos de mi mamá sana, deben de ser 4, te los puedo hasta contar, ¿viste? Entonces como que yo naturalicé la discapacidad como parte de mi vida. Yo jugaba, como te digo, a ver cómo era el cambio de silla de ruedas de mi vieja, de pasar de una silla común a una silla ortopédica. Para mí ese era mi mundo. Entonces nunca me lo planteé. Sí, no te voy a mentir que por mucho tiempo en mi vida yo tuve esa pregunta típica que creo que pasamos todos, ¿no? De decir por qué a mí, por qué yo, por qué mi vieja, por qué esto no es justo. Pero al mismo tiempo es como que ya después de mucho más grande, y más hasta te puedo decir, ponerle a unos meses atrás, que la cabeza me hizo un clic y dije, bueno, pará, el por qué no lo vas a saber nunca, pero esto es una herramienta para qué, para hacer esto, para seguir con esto. La verdad que nunca pensé un escenario en el que ella no hubiese estado enferma, porque lamentablemente o afortunadamente, depende del punto de vista, lo acepté como parte de mi identidad. Por eso yo cuando me presento, viste, antes de presentarme con el título, antes de presentarme y decir soy arquitecta especializada en esto, digo soy familiar y cuidadora de personas con discapacidad. Aparte soy arquitecta, pero mi identidad es haber sido familiar de persona con discapacidad. Y, y me parece que eso suma una empatía que pocos tienen, ¿no? Que vos hablabas de los números y yo me acordaba que hace un tiempo, eh, esclerosis múltiple, yo necesitaba ir al baño, iba caminando por la calle y necesitaba ir al baño, urgente ir al baño. Y pasé por un banco, y dije, bueno, yo me mando al banco, pido que el baño del banco. Y entré y le digo al tipo, baño, y me dice, solamente para discapacitados. Yo soy una discapacitada. Sí, no, así como me ve, pero yo soy una discapacitada. Yo necesito ir al baño en este momento, no puedo esperar. Y me dijo, sí, claro, bajando las escaleras. Y bajando las escaleras estaba el baño de discapacitados. Es genial. Yo podía bajar las escaleras, pero yo con la visión que uno tiene ya acerca de la discapacidad y la empatía de haber conocido gente con discapacidad motriz, yo bajé las escaleras y en la planta baja, en el subsuelo, estaba el baño de discapacitados. Y no había ascensor. Es decir, que cuando vos decís esto de tiene que haber un baño, tiene que haber una rampa, tiene que haber, en algún momento, hace unos años, eh, hubo como una especie de boom de accesibilidad, de la necesidad de reformar cosas. ¿Y qué tantas cosas ves vos en la calle o en los edificios o en las reformas que se fueron haciendo a partir de la normativa obligatoria
que hizo más visible la discapacidad e hizo que se modificaran muchos lugares que ves que la rampa, decís, esa rampa es así. La Sí, silla de ruedas no puede subir por esa rampa, no se puede. O baños de Bueno, hoteles o demás. ¿Con qué cosas te fuiste encontrando a partir de que abriste como tu cabeza, más allá de la empatía, a la profesional de la arquitectura, todo junto y empezaste a ver? bueno, yo tengo el recuerdo de un día muy puntual en el que dije, ¿qué está pasando? Eh, yo como, o sea, 20 años de mi vida fui cuidadora. Mi mamá falleció hace 5 años, es decir que yo pasé desde mis 7 años hasta mis 23 eh, peleando por poder compartir momentos de mi vida con mi mamá. Un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, a los 15 años, yo buscaba un salón de fiestas para hacer mi fiesta de 15 en donde pudiese entrar la silla de ruedas. Entonces uno piensa, ¿en qué momento no nos estamos dando cuenta que la accesibilidad realmente no afecta únicamente a la persona que tiene la discapacidad, sino a todo un núcleo familiar? Nadie se imagina hoy en día de decir, hay personas en este momento que no están pudiendo compartir un evento como una fiesta de 15 o una fiesta de egreso, que me pasó en ambos casos, en donde no puede ir su mamá porque Ujú. simplemente no hay accesibilidad. Eh, ¿Por qué pasan estas cosas? En realidad, y esto ya es una respuesta más bien como arquitecta, porque en realidad cumplimos normativa, ¿no? Y la normativa al final del día es algo rígido, es algo duro, números, en donde son esenciales, sí, 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 son muy esenciales, son necesarios, de hecho sirven y ayudan un montón, pero al mismo tiempo son la punta del iceberg, ¿sí? Es como que siento que como profesionales tenemos la responsabilidad de cuestionarnos si la normativa es suficiente o es realmente exitosa o si podemos hacer más. Eh, ¿A qué voy con esto? Estamos muy acostumbrados socialmente a entender que la discapacidad es igual a silla de ruedas. Entonces, cuando salimos a la calle y vemos que hay vados peatonales en las esquinas, rampas, o vemos que han puesto ascensores, creemos que ya hay una inclusión. Y en realidad el espectro de la discapacidad es muy amplio, entonces la inclusión o la accesibilidad sigue siendo parcial, ¿no? ¿Cómo lo veo hoy, al día de hoy? Se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo suficiente. Yo creo que hubo un momento quiebre en nuestra sociedad que fue en plena pandemia, en donde visibilizamos realmente cuántas personas con discapacidad había en nuestro país, que fue cuando estábamos todos confinados y se autorizó que las primeras personas que podían salir a habitar el espacio público eran las personas con discapacidad. Ese fue el primer grupo que pudo salir, pero ¿hasta dónde pudo salir? Porque sí, vos podías salir de tu vivienda, pero ¿qué espacios estaban realmente habilitados como para que puedas habitarlos? Y acá me permito usar una palabra, una frase que utilizaron en la Feria del Libro, la Fundación Familia C. Familia C es una fundación de madres que se agrupan, que tienen hijos dentro del espectro autista, utilizaron esta frase del no lugar. ¿Por qué el no lugar? Porque en realidad, si yo me puedo entrar, no lo conozco, si no lo conozco, no existe, si no se nombra, no se dice, no existe. ¿Sí? Ujú. Entonces, la normativa ha logrado muchas cosas, pero al día de hoy, urbanísticamente y arquitectónicamente, seguimos teniendo no lugares para las personas con discapacidad. Las discapacidades son infinitas, es un espectro, tenemos más allá de lo que hemos asociado como accesibilidad igual a silla de ruedas, igual a rampa, igual a baño, tenemos discapacidades sensoriales, tenemos que son auditivas y visuales, tenemos discapacidades viscerales, tenemos discapacidades auditivas, ¿sí? Y así mentales, son infinidad, ¿no? De discapacidades que no están teniendo espacio en nuestra normativa actual como para decir, bueno, realmente estamos en el camino de el diseño universal o la accesibilidad plena. Creo que falta, pero creo que en realidad más que faltar porque sea una cuestión política, yo creo que está faltando porque hace falta más profesionales que vengan a decir cambiemos las cosas. Quiera que no, con el tiempo yo me di cuenta que la chapa, ¿no? El decir soy arquitecta hace que la gente te escuche un poco más atento, ¿no? Porque socialmente el que tiene un título sabe, pero hay mucha gente que no puede acceder a la educación por falta de accesibilidad, pero por eso
que se habla de nada de nosotros y nosotros, ¿no? Consultemos a las personas que tienen discapacidad cómo se sienten ellos como usuarios para cómo modificar esta normativa y poder generar espacios realmente inclusivos, y no pasan estas cosas ilógicas en donde, sí, te hice el baño, cumplí la normativa, Mm. pero si no podés bajar la escalera, fíjate, ¿no? Yo cumplí la normativa. Tal Bueno, cual. ¿cuántos bares, no? ¿Cuántos bares, restaurantes y cosas que tienen el baño de discapacidad y lo usan de bodega? Que en realidad es inevitable, o sea, no estaría cumpliendo con nada. Pero bueno, para ellos tener el loguito en la vidriera ya Cumple con la está. habilitación, que es al final del día lo que busca realmente el local, ¿no? Pero yo creo que en realidad esas cosas pasan porque todavía no nos hemos dado cuenta de que la persona con discapacidad es una persona no solo espectadora, sino productora, ¿no? Las personas con discapacidad consumen todo, Ujú. consumen, no sé, eventos culturales, consumen bares, consumen fiestas, consumen, o sea, son personas que mueven el mercado. El problema es que todavía eso no se ha visto, estamos muy ubicados lamentablemente en un contexto médico rehabilitador, en donde creemos que el único lugar a donde se le deben de garantizar accesibilidad plena a las personas con discapacidad es un hospital, y Ujú. por eso terminan pasando estas incongruencias, porque no están empatizadas las resoluciones arquitectónicas y porque también falta el pensar la accesibilidad diseñada, ¿no? Tomarte el tiempo de que esa accesibilidad sea realmente habitable, sea diseñada. Hablas de diseño y me parece una palabra como clave dentro del entorno, de, porque incluye a la inclusión, incluye dentro de un diseño integral de un edificio, de lo que sea, incluye un espacio que sea apto para personas con discapacidad. Hablaste de diferentes tipos de discapacidades y en general, es cierto, no se remite inmediatamente a la discapacidad motora, a una silla de ruedas, a un bastón francés, a la imposibilidad de caminar. Pero ustedes dos trabajaron en estos talleres de discapacidad y cultura y hablaron de otro tipo de discapacidades. Y vos hablas, Ro, de un mundo diseñado para todos. ¿En qué otras discapacidades se piensa y qué sería, cómo habría que modificar los espacios para que sea realmente para todos? Hablaste de sensoriales, hablaste de visuales, hablaste de, pienso, y es cierto que uno no piensa en personas ciegas, personas sordas, personas que tengan problemas sensoriales, personas del espectro autista. ¿Cómo te imaginas vos algún espacio que digas, bueno, tal espacio debería estar preparado para personas con dificultad visual, que no está preparado, pero que debería estar preparado de otra forma? Tirame un par de ejemplos para que los que no somos arquitectos y estamos tratando de pensar en tu cabeza, que es un mundo para todos, lo empecemos a ver. Bien. Si te parece, un ejemplo que pueden ir a visitar, que se me ocurre, que está aquí en Córdoba, si bien es para discapacidades motrices principalmente, es el Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales de Córdoba maneja un concepto de circulación única, es decir, que todo el museo se recorre por una única rampa, es decir, que absolutamente todas las personas para poder habitar ese espacio vamos a estar en el mismo sistema de circulación. ¿A qué voy con esto? Que se tomó el tiempo de pensar un único sistema que no sea segregador, porque por ahí nos pasa que tenemos la circulación principal para personas sin discapacidad y la circulación complementaria o reglamentaria o normativa, que es cumplir con una rampa, que por lo general se ponen en espacios secundarios, anexos, entradas secundarias. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es realmente un sistema único diseñado, ¿sí? En donde, bueno, en este caso puntualmente abarca lo que es la discapacidad motriz, pero hay algo que no estamos teniendo en cuenta, de que al momento de hablar de accesibilidad, más allá de hablar de discapacidad, estamos hablando de la diversidad de cuerpos también. ¿A qué voy con esto? Yo fui a ese museo con mi abuela de 84 años y con mi sobrino en ese momento tenía 7, ¿sí? Los requerimientos físicos de las 3 generaciones que íbamos eran completamente distintos y habitamos el espacio de la misma manera, ¿sí? Porque por ahí mi abuela, que si bien no requiere de tecnologías de apoyo, tales como sillas de rueda o andador o bastón, eh,
pudo acceder, ella tiene artrosis, tiene sus rodillas que les cuesta subir escalones, sin embargo pudo habitar el espacio en conjunto con mi sobrino, que al ser de un niño, de tener estatura bajita, le cuesta subir escaleras, y conmigo de 28 años, que estamos todos en la misma igualdad de condiciones. Eso realmente es hacer diseño, Está en buenísimo. pensar que todos tienen que compartir en igualdad de condiciones. Además, este museo tiene la particularidad de que la baranda de seguridad de la rampa llega a un punto en el que deja de ser baranda y pasa a ser expositor, ¿sí? Entonces, la cabeza no se da cuenta en qué momento está circulando o está siendo parte de la arquitectura, de la obra, de la muestra. Eso es realmente un gran ejemplo de diseño que podamos ir a ver acá en Córdoba. Sin embargo, se limitó demasiado a lo que es la discapacidad motriz, ¿sí? Porque en ningún momento hablé de algún otro recurso. Por ejemplo, con discapacidades visuales se puede recurrir a todo lo que son guías en el piso, ¿sí? Eh, Hay que explicar algo. Yo creo que lo que hay que entender de la accesibilidad es que la finalidad de la accesibilidad en el espacio arquitectónico es que las personas puedan habitar, usar, recorrer y transitar el edificio o el espacio público de manera autónoma, ¿sí? Sin que yo Claro. necesite a alguien que me diga, tener cuidado que te vas a golpear en el caso de que seas ciego o ciega, ¿sí? Existen los recursos de las baldosas podotáctiles, ¿sí? Que son las que vemos en la calle. Son esas baldosas que vienen en vainilla o que vienen en puntitos. Las vainillas por lo general son para marcar un sistema de circulación lineal, y cuando nos encontramos con las baldosas de puntos significa de que hay una situación de alerta. Ejemplo, las esquinas, ¿sí? Que ves en donde se colocan las baldosas amarillas con puntos. Ese recurso, que lo vemos en la calle, lo podríamos llevar a este museo, ¿no? Colocando baldosas podotáctiles donde va a comenzar la rampa, para que una persona que no ve, de repente sienta de que, bueno, ya salí de una zona de seguridad de terreno plano y voy a empezar a bajar, ¿sí? Por un espacio pendiente. Es una pavada, pero es un sistema de alerta muy útil, ¿sí? Que ayuda mucho a las discapacidades visuales. Otro ejemplo que podemos utilizar, ya más que nada como para habitar la muestra en sí, es apoyarnos en todo lo que son códigos QR, ¿sí? Todo lo que sea el registro auditivo, podemos escanear en un QR que nos lleve a una audioguía de lo que cualquier persona puede ir y leer en los panfletos de muestra del museo, ¿sí? Podemos recurrir también a personas sordas que puedan contar con una intérprete de lengua de señas, que le pueda ir comunicando lo que hay en la muestra, o si tiene dudas o consultas puedan interactuar. A nivel arquitectónico también, cuando hablamos del espectro autista, tener en cuenta que son personas que por ahí, si bien no tienen una única receta de discapacidad, sí, varía según la persona, tener en cuenta que siempre es necesario tener espacios que sean de regulación lumínica, donde la persona puede, en caso de que esté demasiado sobreestimulada por la luminaria, ir, descansar, autorregularse. Lo mismo podemos utilizar con espacios de descanso auditivo, ¿sí? Son cosas simples, pero que permiten a las personas poder habitar estos espacios y, lo más importante, poder acceder a su cultura, ¿sí? Nosotros hay algo que a mí me gusta pensar, que es que yo, como no tengo discapacidad, puedo elegir si quiero o no quiero acceder a mi patrimonio, a mi herencia. Y yo puedo elegir si quiero o no quiero ir al museo. Pero hay personas con discapacidad que no pueden, que se limitan a lo que les hemos permitido conocer. Y lamentablemente el patrimonio, como arquitecta, lo digo, el patrimonio es nuestra herencia, es nuestra cultura, ¿sí? Tenemos derecho a acceder a nuestro patrimonio, y hay personas con discapacidad que se les está privando. Entonces, tenemos este concepto de que la accesibilidad es cara, de que la accesibilidad nos va a llevar horas de diseño, o que nos va, o peor, que nos va a arruinar el diseño, Que te porque va a crearlo. exacto. Y aparte, eso pasa porque no estamos todavía pensando en la accesibilidad con el mismo carácter de importancia que le damos a la estructura. Nosotros pasamos horas y horas y horas pensando dónde vamos a poner cada columna y cada viga para que eso no se caiga. Pero sí nos podamos tomar 5 minutos más en el proyecto para pensar, esta columna acá me está cortando la circulación, entonces ya no es accesible. ¿Puedo buscar otra forma de reubicarlo? Si nos tomáramos ese rato para pensar y diseñar la accesibilidad,
no sería tan fea ni tan costosa, ni tendríamos que pensar en ajustes razonables a posteriori una vez que la obra ya está hecha. Ujú. Sigo yo, vos interrumpime, porque yo te la estoy No, acaparando, pero porque me parece fascinante y porque me parece súper linda la temática. Pero bueno, seguro que vos tenés mil preguntas también, pero yo te la estoy robando así como toda la información. Pero porque me súper interesa, vos podés ya charlaste con eso, yo porque recién la conozco. Ro, a partir justamente de toda la posibilidad que tuviste con la pandemia y de estar pispeando en distintos congresos y estudios de todo el mundo. ¿Hay algún país que vos digas, bueno, la verdad, en este país se labura casi como con, con mucha, con mucho de lo que debería ser accesible para todos? España. España, te lo digo, pero segura, y más que nada porque España en las universidades tiene en el cronograma de materias, vos para recibirte de arquitecto tenés que haber aprobado la materia de accesibilidad y diseño universal. No es una optativa, no, es una materia de currícula. Yo Ajá. creo que un país que toma la decisión de obligar a sus profesionales a que estudien y se capaciten en esta área, ya es un país que está muy avanzado, ¿sí? Ujú. Porque son profesionales que ya salen de la universidad entendiendo lo que es el diseño universal y entendiendo de que hay un 15% de la población que lo necesita y que nosotros tenemos en nuestra mano el poder de decir, bueno, ¿pueden o no pueden? ¿Entran o no entran? Ese es el tema. Accesibilidad es eso, es acceder. Yo tengo el poder de decir si entran o no entran. Claro. Así que España, España, definitivamente. supongo que también mucho de lo que se cruza con la discapacidad también se cruza con las personas mayores, con los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que no tienen una discapacidad, pero sí tienen una imposibilidad de subir escaleras o más posibilidades de caerse, por una cuestión también de edad, que me parece que no se lo suma y en realidad debería sumárselos porque a determinada edad requieren tal vez un baño con un, ¿cómo se llaman? Las manijas. Barrales. Con los barrales, claro, con los barrales para sostenerse, porque después de cierta edad es necesario, más allá de que tenga un carnet de discapacitado desde la poca edad o siendo una persona mayor y más de, qué sé yo, no sé cuántos años, ojalá que muchos, pero que necesite. Entonces me parece que es súper interesante eso. Así que España podría llegar a ser como materia obligatoria. Aquí no es materia obligatoria, sino que es una especialización. En Córdoba, al menos en la época en la que yo fui estudiante, puede ser que haya cambiado la currícula, no estoy al tanto, no te voy a mentir, pero hasta el año 2021 que yo era estudiante no teníamos ni siquiera una materia optativa de accesibilidad. Cuando yo me empecé a formar en esta especialización, lamentablemente no fue en Córdoba, es algo que un poco me entristece, pero sí hay muchas universidades a nivel nacional que dan posgrados sobre esta temática. Particularmente yo me formé, por mencionar algunas nomás, en la Universidad de La Plata, Mm. ahí fue mi primer posgrado, la UBA, la Universidad de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Salta y la Universidad de Belgrano. Algunas así que me acuerdo de acá, Argentina. En esa época era plena pandemia, pude acceder también a webinars y a charlas en España, en Chile y en México. En Latinoamérica se está poniendo bastante en auge la accesibilidad, sí se está hablando mucho, es un tema que lidera congresos y que está muy en auge, pero bueno, lamentablemente yo como te digo, acá en Córdoba no he tenido la posibilidad de formarme todavía, no pierdo la fe de que en algún momento tengamos alguna capacitación para arquitectos sobre accesibilidad, porque es un tema que en algún momento va a estar en la agenda. Seguro. De todas las webinars, de todos los estudios y de todas las charlas en las que podés haber participado, ¿qué tanta ventaja te dio haber sido cuidadora y haber visto de primera mano la accesibilidad y la falta de ella? Te sirve mucho como para ponerle nombre a las cosas que sabes que están mal. Por ahí alguien que no ha tenido la experiencia intenta basarse en lo que te dice la norma porque es lo que uno sabe, pero cuando sos cuidador te das cuenta de que va mucho más allá. Te doy un ejemplo. Mi mamá usaba pañal, Ujú. pero hoy en día no
existen, o sea, si bien existe el baño adaptado, que es un baño para persona que tiene cierta movilidad y que puede hacer una transferencia al inodoro, no existe el cambiador para adultos. No Claro. existe. Y es algo que yo como cuidadora lo he planteado en estas charlas, en estos congresos y posgrados, en los que he dicho, ¿ustedes trabajan con cambiadores para adultos? ¿Eso existe? Porque si no existe lo quiero inventar, ¿dónde lo patento? O sea, mis salidas estaban limitadas a las 3 horas que duraba el pañal de mi mamá, porque después de esas 3 horas era muy probable que ya empiece a haber mucho olor a pis, por Ujú. ejemplo, que sabes que va a incomodar a las personas, y era bueno, 3 horas, volvemos a casa, cambiamos y vemos cómo, si volvemos o no. Entonces, como cuidador uno puede llegar a ver un poquito más allá. Te doy un ejemplo que a mí me Sí. voló la cabeza increíblemente. En una charla, una diseñadora gráfica era. Tuvo su hijo, tuvo una parálisis cerebral y detectó de que su hijo pasaba todo el día mirando al techo. Todo el día mirando al techo. Obviamente por una cuestión de que por lo general las enfermedades que tienen parálisis cerebral Ujú. suelen debilitar la zona cervical, entonces eso hace que uno no pueda mantener la cabeza erguida, sino que tenga esta tendencia a mirar hacia arriba. Y ella siendo diseñadora gráfica, ni siquiera en el rubro de la arquitectura, eso es lo que quiero remarcar, la importancia del cuidador en detectar las necesidades de la persona. Se dio cuenta de que su hijo pasaba 24 horas del día mirando un techo blanco y dijo, esa es la vida de mi hijo. E intervino todos los techos de su casa, en donde pintó dibujos y pintó historias para que su hijo viera historias en una pared blanca. Y eso, que es diseño y que es accesibilidad, fue de la cabeza de un cuidador y no de un arquitecto. Claro. Y me parece súper interesante. Ro, tuyo. Ro me contó en una oportunidad de que ella estaba diseñando una casa y que había una persona con discapacidad, pero también había un hermano que no tenía discapacidad. Y cómo ella integró todo, todo el diseño de lo que le habían pedido en base no solamente a la persona con discapacidad, sino también a este familiar que también necesita atención. Eh, Porque estuvimos hablando la semana pasada sobre los cuidadores y a veces nosotros los que tenemos la enfermedad no nos damos cuenta que el entorno sufre también un montón de nuestro padecimiento. Y lo que vos me contaste, que quiero que lo cuentes ahora, Ujú. me hizo un clic porque a veces siempre concentramos también y le ponemos mucho peso a la persona con discapacidad. Contanos, contanos. Es completamente normal porque uno cree o asume de que esa persona es una persona débil. Entonces necesita de nuestros cuidados porque no tiene Autonomía. condiciones en el entorno que le permitan desarrollar su autonomía. Entonces, eso nos implica ver una persona frágil, ¿no? Porque sabemos que autonomía no tiene en el espacio. ¿Qué pasa? Muchas veces nos centramos en esa persona y nos estamos olvidando del entorno. Hay un libro que yo recomiendo mucho para leer respecto al tema que se llama ¿Qué necesitan las familias de personas con discapacidad? De Liliana Pantano. Me ayudó muchísimo en mi tesis, porque realmente me hizo ponerle nombre a lo que a mí me pasaba y poder entender de que las necesidades o que la accesibilidad beneficia no solo a la persona con discapacidad, sino a todo el entorno. Puntualmente Mm. en este caso que comenta Ro, es una familia con la que estuve trabajando por accesibilidad domiciliaria, en donde tienen 2 hijas, con una diferencia de edad de 2 años, en donde yo les planteé cómo la podemos hacer parte a la hermana de este proceso, en donde nos sienta que estamos cambiando toda la vivienda por la hermana y no por ella. Y porque esos contextos terminan generando una situación de celos, que nunca es positiva porque al final del día él o la hermano o hermana termina sintiendo de que todo gira en torno de mi hermano que tiene discapacidad y yo no. Entonces empezamos a hacer un poco de juego ahí en el que íbamos más como, bueno, ¿en qué instancias nos puede ayudar ella? Cuando tengamos que elegir porcelanatos, por ejemplo, llevémosla.
que elija ella cuál quiere. Cuando ella que a intervenir la habitación de la hermana que tiene discapacidad, le ofrezcamos cambiar la pintura de su habitación. Entonces se siente parte, entonces ve que la estamos integrando, que el proceso de cambio no es por la discapacidad, sino que es por el bien de la familia, y hacerle entender de que es parte del equipo, porque justamente es eso, la familia es un equipo. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Es un equipo sí. y es súper importante el integrar, ¿no? Integrarse desde todos los aspectos. Hablaste en un momento de que tenías pocos recuerdos de tu mamá sana, y Roy y yo somos mamás. No sé si vos sos mamá, pero Roy y yo somos mamás, y creo que es súper lindo tener como una referencia de que nosotras también tenemos hijos que se convirtieron en cuidadores, hijos que se convirtieron en personas que tienen otro tipo de visión, y que por ahí, los míos, cuando estoy por cruzar una calle, me ponen el brazo para que yo me agarre solo, o les digo no caminen rápido, y bajan la velocidad, o ante una escalera enseguida me ponen el brazo para que yo me agarre de ellos por una cuestión de seguridad. ¿Qué cosas crees que te enseñó tu mamá como cuidadora y como persona a partir de lo que a ella le pasaba? Como persona, te puedo decir que me enseñó que la gente tiene miedo a preguntar. Tiene mucho miedo a preguntar. Yo me acuerdo haber ido a la plaza con ella ya siendo usuaria de silla, y que haya nenes en donde quieran, pasan por el lado, ¿viste? Y le preguntan a su mamá o papá, ¿qué tiene la señora? Y vos tenés a los padres diciendo, no preguntes, no preguntes, seguí, como si fuese una falta de respeto. Y yo me acuerdo haber estado ahí como diciendo que venga y me pregunte, que yo le cuento. Yo le quiero contar que esto es una silla de ruedas, yo le Claro, quiero contar que hay diferentes tipos de sillas de ruedas. Yo de chiquita quería sabías un como saber lo montón. que era la discapacidad. Más allá de saber un montón, sentía que no tenía con quién hablarlo. Ujú. Entonces yo quería como traer gente para contarle, para que lo hablemos juntos, si no era un tema mío, ¿viste? Entonces, como cuidadora, como acompañante, me llevo eso, el hecho de que nunca tuve alguien con quien hablar de discapacidad si esa persona no estaba relacionada a la discapacidad. Por lo general pasa, te vas a dar cuenta de que cuando vas a eventos que hablan de accesibilidad, las personas que estamos ahí somos cuidadores o somos hijos, primos, hermanos de una persona con discapacidad. Es muy difícil encontrar personas que vayan en donde en ningún momento de su vida hayan estado en contacto con la discapacidad. Entonces, como cuidadora te digo que me llevo eso, me llevo el hecho de no haber tenido amiguitos o compañeritos que hayan compartido esas experiencias mías y que por ahí nunca hayan podido realmente empatizar al 100%. Y me preguntaste como cuidadora y como qué me llevo Como de mi mamá persona, no, como como persona, ¿qué persona. aprendiste? Yo de mi vieja como persona te puedo decir que aprendí que, o sea, la esclerosis múltiple es una enfermedad bastante jede, bastante complicada, y a ella le pegó bastante fuerte. Un poco a mí lo que me explicaron, yo tenía 7 años, esto también se lo conté a Ro, yo tenía 7 años, fui con el médico me entregó un cuadernito con pictogramas en donde me decían qué es lo que era la esclerosis múltiple, y me dijeron, literal, me dijeron, a tu mamá le pueden quedar 10 años de vida, 8 como mucho. Y yo me quedé como tengo 7 años. O sea, en mi cabeza Un lo montón de primero que información, hice, claro. un montón. La cuenta. Yo sumé, yo dije, pará, va a llegar a que yo tenga 15 años, va a estar, pero cuando yo cumpla 15 años, esa fue mi pánico, fue como, ¿voy a tener fiesta de 15 con mamá o no? Y a partir de ahí lo que yo me llevo es que fue una charla que yo tuve con ella, en la cual le dije, mira, no sé si vamos a llegar juntas, pero a partir de ahora todos mis cumpleaños son una fiesta de 15. Entonces, a partir de ahí todos mis cumpleaños se festejaban grande. Cumplí 8 y se festejaba grande. Cumplí 9 y se festejó más grande todavía. Entonces, como persona me llevó eso que cuando tuvimos que charlarlo, porque claro, había que hablarlo, Ujú. eh, no hubo una respuesta verbal porque ella ya había dejado de hablar, pero sí hubo una respuesta gesticular, ¿no? En donde la sonrisa no faltó. Y no faltó en 16 años que tuvo la discapacidad, la sonrisa no faltó. Y me llevo eso, te puedo decir que de ella como persona me llevo la resiliencia, porque la estás pasando mal, realmente la estás pasando mal, porque la cabeza nunca te para, o sea, la cabeza en ningún momento frena, es el cuerpo el único que está diciendo no puedo.
Y ella a la cabeza me decía, estoy acá, me duele el cuerpo, pero estoy acá. Y es eso, ¿no? El decir, seguimos. Eh, ¿Cómo te encontraste vos después cuando hacías trabajos como arquitecto, cuando estabas estudiando arquitectura, que seguramente en trabajos de grupo, demás, vos pensabas, vos eras la rara que metía él? Y si le metemos una rampa, era como, ¿por qué Al pensaste? principio me costó, no te voy a mentir, porque al principio yo fui a un colegio en el que la especialización era para ser abogado, ¿sí? Vos salías con humanidades, no para ser arquitecto. Y cuando entré en arquitectura es muy normal que te encuentres con gente que viene de colegios técnicos. Claro. Entonces es gente que hable el lenguaje de la construcción y yo venía a decirle, hablemos de personas con discapacidad. Costó mucho. E incluso costó hablarlo hasta con mis mismos profesores, porque es como que no, como, no se habla, como no tienen esa empatía, para ellos no tenía sentido que yo, por ejemplo, un año hicimos complejos de vivienda y yo quería hacer una tipología especial en ese complejo de vivienda que sea para personas con discapacidad. Y me decían, ¿para Claro. qué? Y yo tipo, para ir a vivir con mi mamá, como que ¿para qué? Claro. Y cuesta, No la necesito. Ujú. Claro. Pero sí, ya he entrado un par de años más adelante, en cuarto año, conocí a Kate. Kate fue una chabona con la que tuvimos un feeling impresionante, en el cual yo le dije, a mí me gusta la discapacidad. Y me dijo, bueno, dale. Y yo dije, listo, ya está, me quedo acá. Nos casamos para toda la facultad, hicimos todo juntos, terminamos la tesis juntas, e hicimos, yo me acuerdo patente de la charla previa a la tesis, a empezar tesis. Yo le dije, che, ¿y si hacemos un centro de cuidado y acompañamiento para personas con esclerosis múltiple? Y me dijo, no tengo ni idea que es la esclerosis múltiple, pero sí, me dijo, vamos. O sea, ella se prendió en todas. Era como la única persona que encontré un camino seguro para hablar de discapacidad, siendo arquitectas y que me entendiera. De todos modos, las peleas con los profes, actualmente mis colegas, fueron muchas, existieron. Tengo el recuerdo en quinto año es el año previo a la tesis, que ya, o sea, la tesis es un trámite. Sí. Vos, cuando yo empecé a cursar tesis, ya sos arquitecto. Pero en quinto año haber querido hacer rampas y en un centro de investigación y que me digan mi profesor, no hagas la rampa, te corta el espacio. Aparte ahí no van a ir discapacitados. Y yo me quedé como, no van a ir porque que no pueden investigar porque tienen una discapacidad. No, o sea, hasta tenemos una ley de cupo laboral para personas con discapacidad. Vos no le vas a poner una rampa y no van a cumplir la ley de cupo. Le digo, ¿qué estamos haciendo? Tipo, vos vas a ser mi colega. Claro. Así que fue difícil, pero bueno, siento que no los culpo por una cuestión generacional. Yo sí soy consciente de que durante mucho tiempo fui con un discurso más bien de pelea porque en realidad me dominaba la nena de 7 años que no tuvo a su mamá en el hospital, ¿entendés? Yo iba con bronca, yo quería cambiar el mundo, pero tirando bombas, ¿entendés? Y hoy en día me doy cuenta que en realidad esa gente no sabe porque nunca tuvo que vivir con una persona con discapacidad, porque no tuvo espacios en donde se difundiera de discapacidad, y en donde realmente lo que su reacción es normal, porque no saben cómo actuar ante lo desconocido. Y como no saben cómo actuar ante eso, prefiero no hacerlo. Entonces, no los culpo, pero sí los invito a que vean el vaso lleno y no medio vacío. Porque como arquitectos, si nos ponemos a pensar en la accesibilidad como un elemento de diseño, nos damos cuenta de que podemos ampliar nuestra capacidad de diseño 1000 veces más. Tenemos que empezar a verlo como un elemento de valor agregado para la arquitectura. Claro, es un Entonces, desafío. Es un es un desafío desafío interesantísimo. hermoso. Yo pido disculpas si se escuchan perros porque tengo 3 y están ladrando. No importa. ¿Qué? No, que No, bien. tengo 3 perros ladrando. Hasta que aparezca Canelo, si aparece Canelo, Lo mismo para estamos el Canelo, las motos, así que tranquila. Ro. A colación de lo que decía Ro, de que ese futuro colega le decía, no van a investigar o no van a entrar al centro de investigación, como sociedad, ¿cómo nos vamos encuadrando en esto de la inaccesibilidad? O sea, ¿no? Vamos cortando barreras antes de salir al mundo.
hasta que yo concuerdo con Ro de esto de tirar bombas, quizás lo hago desde otro espacio lucha, pero también cuesta mucho en los ambientes laborales, escuchar de esta parte de escleroamigos, como le debe pasar a Jess, que te escriben un montón de personas diciendo que perdieron el laburo porque dijeron que tienen una enfermedad, o que el otro día en un vivo una de las chicas me dijo que a ella la habían subido a UPA a una fiesta y que ella se sentía un paquete, y bueno, y todo lo que vimos con Ro en este congreso de un montón de usuarios que hablaban de esto, de la marginalidad, de estar al borde de la sociedad, pensando que por tener o una enfermedad o una discapacidad, dejamos de ser. Y no, o sea, ¿cómo qué bárbaro que en una universidad un profesor te diga no a una accesibilidad, o un futuro arquitecto te esté diciendo saca porque hay un 2%, pero ese 2% sigue existiendo, o sea, sigue siendo una persona normal, porque somos personas normales con otras cuestiones, pero seguimos estudiando, somos mamás, somos mujeres, somos amigas, seguimos siendo. Y me pongo loca porque me acuerdo del chico que vimos en el congreso, había un chico ciego que se reía todo el tiempo, pero todo el tiempo haciendo chistes sobre que no las veía a los expositores. Había personas sordas también, así que había personas haciendo el lenguaje de señas y por ahí te codeaba y te decía, no la veo, decime qué dice porque no la veo. Y yo viste, uno a veces se ponía incómodo porque decía, ay, ¿cómo abordo? Y después digo, si yo estoy en la misma situación un montón de veces. Claro. Y me estoy invitando a jugar, o sea, y en ese espacio éramos libres, porque fuimos libres durante 3 días para expresarnos, para invitarnos, para investigar. Se hizo como un recuento de esto de la accesibilidad cultural, de personas que sí estaban haciendo cultura con discapacidad, los espacios que sí eran accesibles. Por ejemplo, yo me enteré ahí que acá en Córdoba hay un cine para sordos. Yo decía, ¿cómo? O sea, no lo podía entender. Después había malabaristas inclusivos que cuando llegué, Ro tenía una sonrisa de acá a acá porque había estado toda la tarde con los malabaristas. Yo decía, qué mundo, qué hermoso mundo que sería si esto estuviese vereda afuera. Claro, Si era esto un mundo estuviese realmente vereda para todos. afuera, o sea, si eso se hubiese hecho en una plaza, evidentemente, obviamente no por cuestiones organizacionales no se iba a poder hacer en una vereda, pero en un momento era cruzarnos con un montón de personas que habíamos estado fuera, y nos pasó que hay una de las chicas que tiene un Instagram, y que es escritora y que está en una silla de ruedas con motor, y cuando hablaron de la pandemia, dice, nosotros en la pandemia salimos, nosotros en realidad en la pandemia surgimos, nosotros por fin en la pandemia nos vieron, por fin en la pandemia todo el mundo sintió lo que sentíamos nosotros. Y yo dije, es cierto, o sea, por fin creo que la pandemia fue como un cachetazo a las personas normales, entre comillas, de lo que vive una persona con una discapacidad motriz, en este caso, que había estado encerrada siempre. Y que cuando fue la pandemia, la única que la sabía manejar así era una persona que estaba en esta situación del 2%. Me parece súper importante encontrar personas como Ro, personas como las que encontramos en todo ese congreso, que hablaban había unas chicas que habían hecho todo el plan de accesibilidad, las chicas de Topos, que habían hecho todo el plan de accesibilidad del CFK, y que contaban que ellas habían estado trabajando muchísimo, y el
el director de obra no quería, no sé qué les estaba pidiendo, que eso no, y les trababa y les ponía trabas a las chicas hasta que se quebró el pie. Y era él el que no podía acceder. Entonces dice, Claro. fue nuestro golpe de suerte, mala suerte para él, pero fue nuestro golpe de suerte, porque ahí entendió todo el trabajo que habíamos estado por meses haciendo sobre la accesibilidad. Entonces digo, ¿cuánto nos falta? Nos falta tanto, nos falta trabajar tanto en la empatía, ponerse en el lugar de otro, preguntar, como Y no dice mirar al otro, Ro. claro, como dice Ro también, de preguntar. Y yo rescato una cosa en todo esto, más allá de la maravillosa historia de Ro. Ro seguramente es como una misión, es como un propósito, ¿no? Yo la escuchaba a Ro y no puedo evitar pensar que en algún punto y en algún sentido vas a cambiar el mundo para hacer un mundo para tu mamá. Que ya no está, pero que vos vas a cambiar el mundo para tu mamá, porque está tan arraigado que te creó un propósito. Yo me quedo con esa sensación así de que esa nena enojada se convirtió en una profesional empática para que cuando mire para atrás a la nena enojada, les diga, va a haber otro montón de nenes a los que por ahí les toque la misma suerte, que van a poder tener una vida mucho mejor, una vida mucho más empática y para sus familiares también y para sus cuidadores. Pero pensaba más allá de eso, que hace una sensación linda de tu propósito profesional y de persona, en que hay muchas series y muchas películas que incluyen a personas con discapacidad, que por ahí se ve a alguien que está trabajando en una computadora y que se da vuelta y gira su silla de ruedas, está como medio como naturalizado. Y que de a poco vamos aprendiendo también, por ahí a partir de la pandemia y por ahí porque los discapacitados tenemos esta cosa a veces de pechar con bronca o de pechar y de salir, y estamos aprendiendo también a respetar las rampas, cuando hace un tiempo las rampas eran un espacio que era para cualquiera. La gente se empezó a acostumbrar a respetar las rampas, a respetar los espacios. Yo tengo un espacio reservado para el auto, y cada vez que alguien para en ese espacio, y yo paso con el auto, paran por ahí con luz intermitente para estar estacionado un segundo, porque es un lugar muy transitado. La urgencia con la que se van y la culpa con la que se van, desesperados pidiendo disculpas, la verdad es que nunca me encontré, al contrario, en lugar de decir, esperá, porque este es mi lugar y tengo que estacionar, enseguida empiezan, disculpa, te pido mil disculpas, por favor, te pido disculpas. Me parece que hay como una conciencia que se está creando. Es muy lento, es como todo, es muy lento. Y es algo que, como decía Ro, me parece que el que no lo vio, le es muy difícil empatizarlo. ¿Cómo explicás cambiar un pañal de un adulto, la necesidad del cambiador para adultos, cuando uno no concibe a un pañal para un adulto? Cuando todavía ver un pañal para adultos es como medio un fetiche, como, mira qué raro, un pañal para adultos. O es una chanza, o es qué caros que son, o es algo que no se va a llegar nunca, y es una realidad para tantos. Excepto que realmente pase y se haga visible, es muy difícil empatizarlo, porque nos pasa a nosotros con otro tipo de discapacidades también. A vos te pasa llegar y ver una persona sorda y uno dice, ¿cómo hace? Es otro universo. Cada discapacidad es un universo absolutamente diferente. Y excepto que uno lo transite o tenga la posibilidad de empatizarlo desde un lugar muy profundo, o como en el caso de Ro, que es desde un lugar personal y profesional, es muy difícil. El otro día yo me puse los auriculares. Estaba así como con los auriculares que son como tú, y no escucho nada. Y quise agarrar algo arriba, en una baulera, y me subí a la escalera. Y mi sensación de inseguridad por no escuchar subida a la escalera, no te puedo explicar lo que era. Más allá de que uno tiene medio como raro el equilibrio, naturalmente. Pero al no escuchar, me sentía súper insegura subiendo la escalera con auriculares, porque no escuchaba mi entorno. E instantáneamente pensé como, ¿qué pasa si no? Pero no estaba escuchando un podcast, estaba escuchando otra cosa, que llevaba mi atención para otro lado y no para lo que estaba haciendo. Y pensé, te juro, dije, ¿cómo hace una persona sorda? Si yo me siento insegura, porque no estoy escuchando, alrededor mío no pasaba nada, ¿no? Pero no estoy escuchando, ¿cómo se siente una persona sorda? Y no puedo terminar
terminar de entenderlo, así como no puedo entender una persona ciega, por ahí no puedo entender una persona del espectro autista. Es muy difícil. Y yo rescato esto, que es lo que tratamos siempre desde los Hablemos y desde Esclero Amigos, ¿no? El tema de ser pacientes activos, de contar, de informar, porque no venimos con carteles, no venimos, y lo único que podemos pedir es la empatía de que el otro nos escuche, que trate de ponerse 2 minutos en los zapatos. A Ro le tocó ponerse en el cuerpo, ser una cuidadora, pero hay otros tantos de los que, ¿con cuántos te encontraste, Ro, que era muy difícil explicarles las necesidades de una persona con discapacidad, vivir con una persona discapacitada? A lo largo de mi vida con un montón de personas, un montón. Hay un montón de gente incluso que llegó a pensar, como mi mamá no salía de casa, hay un montón de gente que llegó a pensar que era mentira que yo tenía una mamá con discapacidad, porque no la veían. Y porque también era una época en la que redes sociales Claro. no era tan activo como ahora, en donde hubiese subido una foto o en donde se hubiese visto, ¿entendés? Pero es como este concepto del no lugar, si no lo veo, si no se nombra, no existe. Entonces, sí, mi mamá tenía una discapacidad por una enfermedad de un nombre muy raro. ¿Qué es esclerosis múltiple? ¿Viste? Suena como que inventaste un Pokémon, no tiene sentido Claro. el nombre. Entonces, mucha gente llegó incluso a dudar de si yo tenía una mamá con discapacidad. Y al dudar, realmente todo lo que uno cuenta, porque contás cosas muy feas, muy fuertes, cosas que uno realmente no quiere saber. O sea, yo contaba de que sí, mi mamá usa pañal. Nadie de esa edad se imaginaba una mamá con pañal. Más adelante yo empecé a contar de que a mi mamá le tuvieron que poner un botón gástrico. Cuando yo tenía 17 años, en el último año de secundario, acababa de volver de Bariloche y mi mamá estaba mal nivel, la teníamos con suero en casa. Y fue ponerle un botón gástrico de la noche a la mañana y fue como que la gente me decía, ay, dale. Yo tipo, ¿en serio? Tipo, pasa, existe un botón gástrico. Muy difícil hablar, es muy difícil encontrar gente que empatice al 100%. Yo creo que en parte, y esto me lo llevo también del Congreso Cultural, capaz vos, Ro, compartís conmigo, cuando uno habla de discapacidad se imagina cosas negras, grises, tristes, y entonces uno prefiere creer que es mentira. Yo esa gente, hoy de grande los entiendo, porque digo, se deben de haber asustado tanto que hubiesen preferido que no sea verdad. Entonces, la falta de empatía también surge porque no se animan a ponerse en el lugar del otro y porque termina pasando esto como que comentabas vos. De repente te viste sordo en el espacio y recién ahí te sentiste en el lugar del otro, pero hay que generar espacios en donde se charle más como para que no sea sí o sí la necesidad de ponerse en el lugar del otro. Sumo algo referido a lo que vos hablabas, Ro, de sacar esto a la calle. El año pasado se hizo el Domo Accesible en la Feria del Libro, que fue una locación completamente distinta a la que se utilizó este año. El año pasado el Domo Accesible fue una carpa en la plaza, cerca de la carpa principal donde se venden libros. ¿Qué pasó? Un montón de gente que circulaba por la plaza se metía a las charlas. Este año, supongo que, desconozco los motivos, entiendo que será por una cuestión de accesibilidad física, se llevaron estas charlas del Domo Accesible al Centro Cultural España, pero el Centro Cultural España no está en zona céntrica, no lo conoce la gente. No, y había una carpa en el medio en la Plaza Independencia, que no era accesible. O sea, porque este año pasó que la Feria del Libro no se hizo en el lugar donde se hacía siempre, que es al frente del Cabildo, en la plaza principal. Esta vez se volvió. Estamos hablando de Córdoba. Sí, estamos hablando de Córdoba. Esta vez se movió a la plaza donde está la municipalidad y estas charlas y estas cuestiones satélites que tiene la Feria del Libro se hicieron en el Cabildo, en el Centro Cultural de España y en no recuerdo qué otros lugares más. Pero era muy, es más, a mí me pasó de que dije Feria del Libro y me fui al Cabildo y no había nada. Y quedé como, ¿y ahora dónde me voy? Y cuando fuimos a la Plaza de la Independencia, que tienen escalones por todos lados. Claro. Son todos escalones. Sí, era
la Plaza Italia. La Plaza Italia sí maneja ese concepto de topografía. Se había puesto ahí el domo accesible, se habían colocado unas rampas metálicas de esas que son temporales. Eh, Era dudosa las resoluciones que se utilizaron, pero para ser una primera vez, bueno, siempre hay que entender de que estas cosas es muy difícil que se consulten al 100%, por lo general las primeras veces puede fallar. La idea es que para la próxima vez esto mejore, o que se haga un análisis de qué pasó, qué funcionó, qué no, y cómo lo mejoramos. A mí me pareció raro que se lo llevara al Centro Cultural España. Entiendo que debe haber sido una decisión por accesibilidad, debido a que la plaza donde se hizo no era accesible. Pero ¿qué genera esto también? Que la gente no haya podido acceder, simplemente una persona que va por la calle, porque para ir al centro cultural tenés que ir al centro cultural, no es algo Claro. que te queda de pasada. Entonces, sí, está bueno ocupar espacios en la calle. El problema es que para ocupar espacios en la calle tiene que ser accesible, y ahí es en donde tenemos el primer inconveniente, que las calles no son accesibles. Sin embargo, se agradece que existan estos espacios de difusión. Quienes organizaron la Feria del Libro son los chicos de Potenciate, son un grupo que trabaja en inserción laboral de personas con discapacidad, hicieron un trabajo excelente, pero bueno, creo que hace falta empezar a reclamar el espacio en la calle y la visibilización que las personas con discapacidad se merecen, porque necesitamos que dejen de estar bajo un techo y en cuatro paredes, que se las vea como personas activas de la sociedad, como personas que son productoras de espacios de consumo, productoras de tarea, y que para que puedan ejercer el 100% de sus derechos, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos, hace falta que se cumpla el derecho madre, que es el de la accesibilidad. A mí me parece bello el concepto este de que la accesibilidad es un derecho, que si no está, otros derechos míos no van a estar. El derecho a la educación, si no puedo acceder no solamente a la facultad, pero si no puedo acceder a libros o a contenidos o a clases adaptadas a mis requerimientos especiales como persona con discapacidad, mi derecho a la educación me lo están anulando. Lo mismo con cualquier actividad cultural o cualquier actividad turística o cualquier actividad general. Y sacar un poco también este concepto de que cuando hablamos de cultura y discapacidad, si yo toco el piano, yo soy una persona que le gusta la música, y si una persona con discapacidad toca el piano, hace musicoterapia. Sacar el concepto de que todo lo que hace una persona con discapacidad es igual a terapia. Claro. Hace teatro, no hace terapia haciendo teatro. Y que creo que como que estos espacios, esta difusión y sacar miren, que yo diga esto como arquitecta es un montón, pero sacar el concepto de que la accesibilidad es únicamente arquitectónica. Claro. La accesibilidad abarca mucho más que simplemente el urbanismo, el paisajismo y la arquitectura. Sin embargo, es la barrera que más notamos, porque si yo no puedo salir de mi casa, entonces, bueno, es el primer paso. Lo pensaba, algo que existe que se llama cadena de accesibilidad, ¿sí? Que de hecho lo tenemos regulado por la Ley Nacional 24.314, que habla de que nosotros tenemos que garantizarle a las personas con discapacidad 3 instancias en la cadena de accesibilidad que se tiene que cumplir, que es el transporte, a que yo tengo que poder trasladarme desde mi casa al lugar que quiero ir en un transporte accesible, tengo que circular en el espacio circundante al edificio donde quiero ir de manera autónoma e independiente. O sea, que no estamos cumpliendo ni con el transporte accesible ni con el entorno accesible, y mejor no entremos en lo que es el edificio accesible, ¿no? Y estamos regulados por una ley nacional, que no se está cumpliendo en este momento. Entonces hay que como que difundirlo, ¿no? Y como te digo, o sea, transporte no me afecta a mí como arquitecta, no está dentro de mis incumbencias, pero eso es a lo que quiero desmitificar, que accesibilidad es igual a rampa y baño accesible, Claro. o a arquitectura. Accesibilidad es un campo infinito, es un espectro, del mismo modo que la discapacidad es un espectro. Sí, totalmente. Y es súper importante poder sacarlo a la calle, como bien vos decías. Y me acordaba que antes a las personas que tenían discapacidad, porque esto de que decías de el que hace música hace musicoterapia, en realidad no, y pensaba que hace un tiempo para viajar en colectivo había que llevar colgado el carnet de discapacitado, hace muchos años, había que llevarlo colgado como si uno fuera un perro, ¿no? Con el cartel colgado del pecho, y si no, directamente no tenía validez mostrar simplemente el carnet de discapacidad, que ahora tiene
diferentes formas. Lo que quiero señalar, ya que son las 8:10 y que me parece conveniente, no sé hasta qué hora tenemos, pero lo que me parece conveniente es señalar un par de cosas como periodista más que nada. El domingo se vota, las personas con discapacidad tenemos prioridad en caso de no hacer la cola. Yo la otra vez me comí el garrón de no presentar mi carnet de discapacidad, pues dije, bueno, nada, hago la cola y listo. Cuando la cola llevó 25 minutos, yo no podía estar más tiempo parada, ya estaba muy cansada de estar parada y dije, qué garrón, ya está. Pero seguramente esta vez si veo que hay gente, tenemos prioridad. En caso de que sea una persona que no puede subir una escalera y tienen que bajarle la urna, cualquier persona, si es una persona no vidente, puede entrar con un acompañante al cuarto oscuro. La ley electoral es muy clara en eso y tengámoslo en cuenta porque todas las personas tenemos ese derecho, ¿no? Y es uno de los más importantes, que es elegir a nuestras autoridades, y estamos en una instancia muy importante. Así que no se queden en sus casas, que los acompañen, que los ayuden y que sepan que es un derecho que tienen la prioridad, y que en caso de no poder acceder a la urna tiene que ir hasta ellos, entrar a un cuarto oscuro provisorio y después poder retirarse, pero que no dejen de ir a votar. Me parecía importante esto porque hay lugares que no tienen accesibilidad, pero más allá de que la tengan o no, la accesibilidad prioritaria de una persona es ejercer sus derechos civiles, y el domingo vamos a tener que ejercerlos vaya Dios a saber qué condiciones, pero a ejercerlos. Yo me gustaría cerrar con dos cosas, porque entiendo que estamos un poquito pasados de hora. La primera es contarles de que mientras yo cursaba, yo me encontré con una profesora que se llama Griselda Lorenzo, que fue la primer colega que me escuchó cuando le dije discapacidad, y que fue profesora mía en paisajismo, que es una materia que habla del espacio público, y que me dijo, bueno, vamos a trabajar en esto, y habló de discapacidad no solo conmigo, sino que puso un tema de agenda para todo el curso, y me pareció fantástico. Así que, como digo, no soy la única loca, somos un montón los que nos interesa la accesibilidad. Es solo que yo he tomado la decisión de difundirlo. ¿Sí? Yo me siento con el deber social de salir a contarle a la gente, somos muchos y es tu derecho consultar con profesionales que estén capacitados en darte calidad de vida, porque la accesibilidad lo que hace es eso. Una persona con discapacidad genera autonomía. La autonomía no solamente te va a permitir vivir el día a día, sino que te va a generar mejor autoestima, mejor ganas de vivir la vida. Está demostrado, ¿sí?, que la calidad de vida genera eso, ganas de vivir. Entonces, somos muchos, estamos sueltos por el mundo, yo existo, los que están acá me conocen, estoy, y difundo no solamente la accesibilidad arquitectónica, sino accesibilidad en general. Y la segunda cosa que me gustaría dejar es un concepto que se trabaja mucho en lo que es el turismo accesible, ¿sí? Entender que la accesibilidad es necesaria para el 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, es útil para el 40% de la población, porque el 40% va a pasar por algún momento de situación discapacitante, ejemplo, un embarazo, una muleta, una valija, ¿sí? Pero que al final del día el 100% de la población nos vemos beneficiados, porque todos, absolutamente todos, vamos a ser adultos y vamos a tener unas rodillas que nos van a decir usar la rampa y no la escalera. Así que pensémoslo como una inversión de hoy para nuestro yo del futuro, que estamos en el camino correcto y que tenemos que hacer accesibilidad. Totalmente. Y vos haces consultorías, espera, cierro con esto, para que otros arquitectos por ahí que no estén especializados tienen la posibilidad de consultarte a vos por ahí, porque es interesante que sepan otros arquitectos que si están trabados con algún proyecto y ahí tienen alguna persona con discapacidad y tienen que laburar con ellos, está bueno que haya un especialista que les dé una mano entre colegas para trabajarlo con más fluidez, ¿no? Por supuesto, porque yo incluso consulto con colegas míos cuando tengo dudas de estructura o de áreas que no son muy fuertes. Entonces, cuando trabaja con personas normales. Claro. Entonces, el trabajo interdisciplinario es lo que los enriquece, ¿sí? No todos tuvieron la experiencia de vivir con discapacidad, pero sí tenemos en nuestra mano la decisión social y política de decir, bueno, ¿hago algo al respecto de esto? Así que existo, para el que necesite, de chifla nomás estoy. El arroba es accesibilidad con diseño, no con ñ, sino con N-I-O. N-O, dice no.
Dice no. Bueno, igual lo vamos a poner tanto abajo del vivo para que la puedan cliquear y investigar un poquito más y hacerse amiga de Ro, ponerle todo me gusta, llamarla, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, hermoso vivo, a mí me encantó, me quedaría horas charlando de la vida. Así que bueno, Sí. pero no podemos, no podemos, No. hay una vida por hacer, mañana hay escuela. Así que bueno, agradezco a todos, a Jessie, a Ro, a todos los que nos acompañaron, y bueno, a seguir moviendo el mundo. El mundo no se cambia, solo se cambia por personas como Ro. Así que gracias, Ro. Vas a cambiar el mundo. Gracias, chicas. Claro. Gracias a ustedes. Gracias No, a nada. todos. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau.